Cuando nos hacemos la pregunta sobre los títulos en México, la respuesta es posible que nos dé vergüenza. Es que el título no otorga el grado, aunque aparentemente lo diga el título, doctor, licenciado, maestro. Cuando uno escucha al doctor tal, al maestro cual, al especialista X, al licenciado Y, nos damos cuenta que tiene título, pero que no ofrece ninguna respuesta al grado que representa. No ignoramos que el siglo XXI ha superado las universidades únicas, las universidades autónomas, las universidades estatales para abrir la educación a miles de caminos distintos que ofrecen conocimiento universitario. México cuenta hoy con miles de institutos, centros, universidades que ofrecen un proyecto ambicioso de enseñanza universitaria, no solo a nivel de licenciatura, sino además maestría y doctorado. Pero igualmente el doble de institutos, centros, universidades que ofrecen un título cuyo grado da vergüenza. Ha sido inicialmente como educación a la carta, luego grados a la carta, para finalmente títulos al mejor postor, siempre y cuando pague. Me ha gustado escuchar que algunos ya han quitado el título de doctor en su currícula, quizá por la vergüenza y por la falta de prestigio del instituto, del centro o de la universidad en que estudió. Felicidades a los doctores sin título y a los doctores sin grado. Muchos abogados me preguntan cuál es el problema de la teoría del caso. La teoría del caso ya ha sido utilizada en las tesis aisladas y en la tesis de jurisprudencia desde el 2012. Primero que todo, no existe en el proceso. Ahí tendríamos la primera respuesta. No hay en el Código Nacional, en ninguna legislación mexicana, la teoría del caso. Por tanto, no se puede utilizar. La teoría del caso es una técnica de litigio para jurados que ha sido copiada del modelo de los Estados Unidos de América. En segundo lugar, un defensor que admite la teoría del caso comete el error de admitir con la teoría del caso la carga de la prueba, porque se ve obligado a comprobar al juez, contrario a la teoría del delito del fiscal, su teoría del caso. El único obligado a la prueba en México es el órgano acusador. En tercer lugar, que ya se habla en México de teoría del caso del Ministerio Público, cuando conforme al artículo 14 constitucional, el Ministerio Público está obligado a asumir una seria teoría del delito que debe probar al juez o a los jueces. Así como el razonamiento probatorio que propone la Escuela de Girona renuncia, por lo menos en los libros que he leído y en los manuales ofrecidos por la Suprema Corte, renuncia a las teorías del delito, a la teoría de la argumentación jurídica, a la teoría de la interpretación jurídica y a la lógica jurídica. La teoría del caso renuncia a esas teorías porque procura simplificar el juicio para que lo entienda un jurado lego. ¿Cuál podría ser el problema del razonamiento probatorio? Hemos leído mucho de razonamiento probatorio y nos hemos concentrado ahora en dos manuales que ofrece la Escuela de Girona. Y entonces, leyendo esos manuales para México, tenemos el derecho de hacer una crítica a esos manuales para México. Me parece que el principal de los problemas es negar la existencia de mejores razonamientos jurídicos, lógicos, argumentativos, que el que nos ofrece la Escuela de Girona, porque, entre otras razones, si no hay prueba, no hay razonamiento probatorio. Y porque los expertos en razonamiento probatorio no creen en que la verdad es posible de lograr en juicio, limitándose a la probabilidad que refuta la prueba pericial criminalística, tanto de campo como de laboratorio. El manual de razonamiento probatorio y el manual de prueba pericial, que se ha escrito por el Poder Judicial de la Federación desde la Escuela de Girona, es omiso
y parte de su razonamiento, sin considerar, como se dijo, la argumentación jurídica, la lógica jurídica y la interpretación jurídica que se vienen utilizando en México desde hace más de un siglo. Tenemos que cambiar lo que hemos venido haciendo con lo que ahora nos vienen enseñando los expertos de la Escuela de Girona. ¿Qué problema produce la prueba científica sin criminalística? En el manual de prueba pericial no se menciona en ningún momento la palabra criminalística, sino solamente en 3 ocasiones al pie de página. ¿Puede haber prueba científica sin criminalística, por lo menos desde la investigación del delito? No. Es la primera vez que yo leo un manual, un libro, en el que omite totalmente la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Podemos decir que la escuela de Girona es la única escuela que conocemos que prescinde del lugar de los hechos, que prescinde del lugar del hallazgo, que prescinde de lo que la sala primera ha llamado la escena del crimen, lo que los criminalistas llaman el lugar de intervención, para obtener pruebas científicas. Es la única escuela que refiere que el tema de la prueba es un tema jurisdiccional, ignorando que la prueba que llega al juez ha pasado de indicio a evidencia, de evidencia a dato de prueba, de dato de prueba a medio de prueba que debe ser desahogada en la audiencia de juicio, en la inmediación del juez, en la contradicción de las partes. Una escuela que desprecia el indicio nunca tendrá prueba científica para juicio. Una escuela que en México desprecie el concepto de dato de prueba no podrá entender nunca el proceso penal acusatorio mexicano, porque no entenderá nunca el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no entenderá nunca la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no entenderá nunca el principio de legalidad.